Yo soy testigo del poder de Dios, por el milagro que Él ha hecho en mí. Yo estaba ciego, mas ahora veo la luz divina. Y así es, mis amigos, empezamos este bonito programa en compañía de una amiga que ustedes ya conocieron hace unos días que estuvo aquí en el programa. Entonces, estuvimos tratando el tema de la humildad y la soberbia. Entonces, hoy continuamos ese tema de la humildad y la soberbia para pues ir aprendiendo, y pónganse a pensar que ya empezamos el tiempo de Cuaresma, el miércoles de ceniza. El tiempo de Cuaresma, ya saben, tiempo de arrepentimiento, conversión, penitencia, y pues muchas cosas que ahorita les vamos a compartir también para que podamos ponerlas en práctica, no nomás escucharlas y ya salió por un oído y salió por el otro. Lo que escuchemos, como nos dice en Santiago 1:22, pongan por obra lo que dice la palabra y no se conformen por oírla. Entonces, vamos a tratar de escuchar la palabra, pero también ponerla en práctica, que esa semillita de la palabra de Dios quede en su corazón, y así para que su corazón crezca y que pueda dar fruto. Acuérdense, si sembramos una semilla en una tierra dura, va a costarle mucho trabajo crecer esa semillita. Y ahora aparte, si esa semillita cae en piedra, pues no va a poder dar fruto. Espero que su corazón se encuentre en este momento listo y preparado para recibir esa palabra que es la palabra de Dios. Ella se llama Elsa Álvarez Quevedo y viene del Fraccionamiento Guanajuato. Viene con mucho gusto a seguir con esa bonita experiencia también de compartir la palabra de Dios, y pues vamos a seguir con ese bonito tema que hablamos de la humildad y la soberbia. Bienvenida, señora Elsa, nuevamente a este bonito programa, y seguir con esa misión, con ese compromiso, como nos dice Marcos 16:15, ir por todo el mundo y predicar el evangelio. Pues yo creo que le agradecemos a Dios, tanto usted como yo, que nos ha permitido estar en este bonito programa y compartir el mensaje de la palabra de Dios. Bienvenida. Muchas gracias, don Memo. Realmente sí es un gusto poder participar un poco con un granito de arena como la orilla del mar, o ser una gotita de agua en ese mar tan profundo y tan grande. Muchas gracias. Muchas gracias. Buenas noches a todos. Muy gustosa de estar por aquí nuevamente con ustedes. Me da un placer poder servir a mi Señor a través de estos medios y poder platicarles y ¿por qué no?, evangelizar desde el fondo de este corazón, contrito y arrepentido y gozoso de servir a su prójimo como lo merece. Bien, hace un momento don Memo comentaba que estábamos viviendo ya el tiempo litúrgico de la Cuaresma. Es tiempo de oración, de ayuno, de abstinencia, de portarse lo mejor posible. Pero más que nada, aparte de estar viviendo ese momento de oración, de ayunar, de hacer caridad, porque esa es otra parte importante de este tiempo litúrgico, pues es estar en esa espera de estos días para recordar igual con alegría la resurrección. Nos estamos preparando espiritualmente en una forma interior, en la oración. ¿Qué es el ayuno? Pues el ayuno es hacer lo posible. Muchos nos han explicado lo que se tiene que hacer con ello, pues es el abstenerse de comer en las mañanas solamente pan y agua, y por el mediodía pues una comida ligera, y por la noche igual a pan y agua. Obviamente los que lo puedan hacer, porque no todos tienen la facilidad de poder realizar, sobre todo las personas mayores o aquellas que se encuentran enfermas. Pero la oración sí la podemos hacer todos, enfermos, sanos y hasta los que son alegres,
Entonces, pues todo mundo podemos hacer la oración y la caridad, pues también todos la podemos hacer, porque de eso se trata, de que en este tiempo nuestro corazón se sensibilice, se mueva y atienda a esa caridad de servir al otro, como lo hemos venido diciendo también en nuestra charla anterior, ¿verdad? El pensar en el otro, el estar al servicio del prójimo. Nosotros sabemos y entendemos que este tiempo de la Cuaresma, pues vamos a decirles, nuestros sacerdotes se visten de morado, ¿sí? Entonces debemos considerar también el color litúrgico, es color morado, entonces hay que estar muy, muy pendientes. Observemos todos esos pequeños y grandes detalles donde nosotros vamos a ir haciendo ese hábito de saber, hoy es esto, hoy es el otro. Entonces nosotros, como personas evangelizadas, hemos ido, al igual que ustedes, aprendiendo de poco a poco y ya vamos adquiriendo un poquito de conocimiento, de práctica y de experiencia. Pero me da mucho gusto pues estar aquí con ustedes. Y pues también me gustaría brevemente mandar un saludo a nuestro grupo de oración del Señor de la Misericordia y pues a la parroquia a la que yo correspondo también, a Nuestra Señora de Guadalupe La Mesa. También mando un saludito por ahí para los que nos estén escuchando. Bien, vamos retomando un poquito también lo que nos quedamos la semana pasada. Hablábamos sobre la humildad, sobre la virtud de la humildad y sobre el vicio de la soberbia. Hemos entendido que la humildad pues es la virtud moral por la que el hombre reconoce de sí mismo que solo tiene la nada y su pecado. Eso ya lo hemos, hoy se los digo como para recordar de qué estamos hablando, este breve espacio nada más. Dice, es la virtud moral a la soberbia que posee el ser humano en reconocer sus debilidades, cualidades y capacidades y aprovecharlas para obrar en bien de los demás, sin decirlo. Aquí nos quedamos la semana pasada. Debemos entender que la humildad es una parte muy importante que nosotros tenemos que aprender a manejar. Entonces, nosotros hemos comprendido que esto de la humildad y la soberbia sin querer caminan, vamos por decirlo de alguna manera, sin querer de la mano, porque si nosotros no sabemos conducirnos, si nosotros no sabemos dejar que el Espíritu Santo trabaje en nosotros, esto nos puede hacer que fallemos. Pero pues para eso estamos nosotros aquí, para irles recordando todas esas cosas hermosas que el Señor nos da a conocer. Bien, decimos aquí que hoy les voy a recordar un poquito lo que es también la soberbia. Dice, la soberbia, en su sentido etimológico, recordarán que yo les defino lo que significa cada palabra, viene del latín superbia. Esto es el que está por encima, el altanero, el que se cree mucho. Eso es la soberbia o una persona que es soberbia. Y nosotros tenemos que ir entendiendo cuál es la diferencia entre una y la otra. Entonces, dice, el hombre humilde no aspira a la grandeza personal, reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Nosotros debemos entender que no podemos dejar que esa soberbia nos impida ser humildes. No podemos ser, así como portarnos, como lo dice la definición de la soberbia, altaneros o querer ser más que el otro. Nosotros tenemos que ir trabajando poco a poco
esa situación. Lo más importante de esto, y ahorita que estamos en este tiempo de Cuaresma, es poder ponernos a trabajar en esto, porque a través de la oración, el Señor nos dejará ir viendo en la oración lo importante que significa la humildad, porque es un tiempo en el que nosotros debemos abstenernos, debemos cuidarnos, debemos estar al alba para hacer o reflexionar qué es lo que hemos hecho mal para ir trabajando ahora un poco mejor. Cada tiempo litúrgico, cada año, lo vamos repitiendo. Entonces, de forma personal, para mí, cada año que repetimos, la Cuaresma, el tiempo ordinario corto, el tiempo ordinario largo, el tiempo de Pascua, tiempo de Navidad, todos esos tiempos litúrgicos, nosotros entonces vamos a ir entendiendo que cada año iremos transformando poco a poco, paso a paso, algo bueno en nuestra vida interior, ¿sí? Entonces, diríamos aquí, en este caso, que para nosotros la vida espiritual es la misma vida cristiana, perfeccionada bajo la acción del Espíritu Santo. Y esta acción de Dios se da en nuestra vida desde la recepción del bautismo, porque es desde ahí donde nosotros empezamos a recibir esa gran ayuda. Por eso se nos enseña o se nos pide que seamos bautizados desde que somos pequeños. ¿Por qué razón? Porque desde pequeños podemos ir recibiendo las gracias que Dios tiene para cada uno de nosotros. Y al recibir nosotros el bautismo, ahí es donde nosotros iniciamos la acción de Dios de una forma progresiva, ¿sí? Adquiriendo cada vez mayor la perfección para las gracias que vamos a ir recibiendo de Dios. Entonces nosotros tenemos que tener, por eso, el bautismo desde pequeños, porque con el bautismo nosotros recibimos la gracia santificante, y esa es la que nos va abriendo a nosotros ese camino para que Dios, a través del Espíritu Santo, pueda actuar entre nosotros. Entonces, el esfuerzo, la perseverancia, la autenticidad, esto nos ayuda para poder ir siguiendo a Cristo y de esta manera poder ir, identificándonos con Él en nuestra vida espiritual. Es principalmente una vida de unión con Dios, manifestada en el amor hacia nuestro prójimo. Por eso la virtud de la humildad es tan importante para nosotros, porque si nosotros no consideramos la humildad, en algún texto de la Biblia nos dice, pero ellos respondieron, basta, nosotros haremos según como nos parezca a cada uno, según como nos parezca, y cada uno seguirá a sus propias ideas, por malas que sean. La soberbia nos orilla a querer ser autodependientes, no querer o no creer necesitar al otro, y el hombre no está para vivir solo, el hombre está hecho para vivir en comunidad. Entonces, a veces por eso, dentro de esa comunidad, habrá personas que tienen capacidades natas, o sea, de nacimiento, que son sencillas, que son amables, que son serviciales. Y hay personas que lo hacen, pero con la intención de querer conseguir siempre algo. Y la persona humilde no lo hace así. La persona humilde lo hace porque le nace de corazón. Y la persona soberbia siempre lleva un interés por delante. Entonces eso ya no nos permite a nosotros actuar bajo esa gracia de Dios
qué es lo que más nos puede, pues podemos lastimarlo a él, podemos hacerle daño. Dice aquí, sale en ayuda de los afligidos, extiende su mano al menesteroso, viene a servir, no a ser servido. Entonces, una persona humilde, eso es lo que realiza, eso es lo que él propone, eso es lo que le nace a él. De lo contrario, pues la persona soberbia no se comporta de esa manera. Entonces, nosotros debemos entender que la soberbia la debemos detectar. Hace 15 días les decía yo que es muy sutil, entra suavecita y no nos damos cuenta. Hay que estar alerta con nuestros sentidos, con estos de los ojos, pero los ojos del alma. Podemos con estos ojos ver quién nos rodea y quién está, podemos observar sus gestos, sus modos, y así como que el corazón siente, ¿no? Pues como que no me late, decimos, ¿no? Normalmente, no me late, pero es algo que el espíritu en tu interior te va indicando, observa. Entonces nosotros tenemos que ir caminando poco a poco. Yo de forma personal soy una persona muy, muy confiada. Me cuesta a veces trabajo distinguir ese tipo de personas. Pero yo no sé si es, como dicen, una gracia de Dios, ¿verdad? Porque hay momentos en que suele suceder no solamente dentro de la familia, sino fuera de ella, en el mundo en el que nos movemos. Entonces, uno se para junto a una persona, ya sea en la parada del autobús, ya sea en algún lugar donde vas a comer, en fin, en el lugar en el que tú estés, en tu trabajo. Y te acercas y es el primer día que ella viene o que está, o tú llegas por primera vez también. Lo saluda uno, hola, ¿qué tal? Buenos días, bienvenido, adelante, siéntese, en fin, mira, creo que ese es tu lugar, mira esto, vas a hacer esto, y uno le va ayudando tal vez a definirle lo que le toca hacer. Pero a veces son ahí donde empezamos nosotros a ver y empiezan, sí, ya me explicaron, gracias, muy amable. Ok, gracias. Oh, qué bueno, pues adelante, bienvenida. Una se va con su pecho sano y se retira a hacer sus obligaciones, pero ellos se quedan así como con eso, yo sé, yo puedo, yo estoy aquí y por algo estoy acá. Pero entonces, cuando uno tiene ese buen espíritu dentro, uno trata de no hacer caso a esas cosas, porque entonces nosotros también, con esa gracia, con esa virtud de la humildad, Dios nos permite también actuar con el espíritu y entrar suavecito. ¿Cómo estás? ¿Cómo te llamas? ¿De dónde vienes? En el tiempo que podríamos decir está el lunch y uno puede trabajar con ellos, platicar, preguntarles ¿de dónde vienes? ¿Cómo estás? Esto, el otro. Y si así suavecito, uno va haciendo esa amistad. Y ellos se darán cuenta que uno no crea competencia en ellos, sino compañía, sino cooperación para hacer un trabajo mejor en equipo, ¿sí? Pero a veces hay personas que aun cuando uno se comporta así, ellos no quieren, no aceptan. Entonces, mi recurso de parte y de forma personal es empezar a orar por ellos. Por eso yo les digo a ustedes que ahorita en este tiempo de Cuaresma, la oración es muy importante, pero no solamente en este tiempo de Cuaresma, es todo el año, todo el tiempo, a tiempo y a destiempo, dice la palabra de Dios. Hay que orar, hay que pedir por el otro. Y yo sí a mí sí me preocupa y me da triste saber personas que son así, orgullosas, soberbias, altaneras, presumidas, prepotentes. Entonces, nada de eso nos lleva al buen camino. Todo eso nos aleja de Dios. Entonces, nosotros tenemos que estar, como dijera el Chapulín Colorado, ¿no? Con las antenitas de Belín, así muy, muy atentas para ver que el enemigo no entre a hacernos daño, no nos cause algún perjuicio personal
o grupal, porque pues a veces no solamente somos nosotros, también está en la familia, está en el trabajo, está en el ambiente donde tú te muevas. Entonces para nosotros es muy importante poder entender esto, ¿sí? Entonces por eso el hombre humilde aspira no solo a la grandeza personal, reconoce su dependencia de Dios, no busca el dominio sobre sus semejantes, sino que aprende a darle valor por encima de sí mismo. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer para ayudar a vencer al otro la bendita soberbia, para poder ser compañeros. Así es, algo que debemos de aprender, mis amigos, así como aquí en este pasaje que nos dice en Jeremías 18:2, pero ellos respondieron, basta, nosotros haremos según como nos parezca. Esa es una actitud de soberbia. Entonces van a hacer lo que ellos quieren. Y ahí nos damos cuenta que es una actitud que no necesita ni la ayuda de Dios. Sirácides 10:12 nos dice, el comienzo de la soberbia es apartarse del Señor. Entonces, una persona soberbia, como les hemos compartido, ella se la sabe de todas, no necesita la ayuda de nadie. ¿Tú qué me vas a enseñar? Y una persona soberbia quiere corregir a todo el mundo. Y contra la soberbia sabemos que es la humildad. En Mateo 11:28 Jesús nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Pues hay que aprender de Jesús, poco a poquito. ¿Qué dice Efesios 5:1? Como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Pues vamos a imitar a Jesús en su humildad y su sencillez. Él siendo Dios, se hizo hombre, se hizo pequeño. Y nosotros muchas veces, cuando permitimos que entre la soberbia, hagan de cuenta que ya le abrimos una ventana al demonio. Ya entró la soberbia, y después de esa soberbia va a entrar otro pecado, y le vamos a abrir todas las ventanas al demonio. Entonces hay que cerrar esas ventanas, no permitir abrirlas para que entre el odio, el rencor, el egoísmo, la soberbia, la ira, la pereza, la lujuria, la envidia, la gula, la avaricia. Hay que cerrar esas ventanas. Entonces, mis amigos, contra la soberbia es la humildad. Adelante, señora. Gracias, don Memo. Dice, el primer pecado cometido fue el acto de soberbia por Satanás. Se negó a reconocer a Jesús como su Señor. Asimismo, la soberbia fue la trampa que sedujo a toda la humanidad en Adán y Eva. Entonces nosotros tenemos que tomar en cuenta que esto se presenta desde el principio de la creación. Entonces podemos ya desde con el Padre, Luz Bella, se acordarán que es el que se negó a querer estar al servicio de Jesús. Entonces por eso se pone más cuando le presentan a la Virgen, ¿verdad? Él no quería, ¿cómo que una mujer va a ser la que me diga a mí qué hacer? Pues también. Entonces de esa forma es como el pecado, como la soberbia entra en nosotros. Esta soberbia pues es un vicio, y la palabra vicio proviene del latín vitium, que significa fallo o defecto de la conducta de las personas. Y nosotros, bueno, aquí Baruch nos dice, aprende dónde está la prudencia, la fuerza y la inteligencia, para saber dónde están larga vida, días alegres y paz. Vean qué precioso texto, porque aquí nos está hablando que si nosotros logramos evadir la soberbia y trabajar con la humildad, nosotros podemos disfrutar de esa larga vida y de días alegres y llenos de paz. Qué gran ventura poder disfrutar de esos días llenos de paz ya desde acá. Hace unos días escuchaba yo a un sacerdote que dice que nosotros vamos a encontrar la paz
desde nuestro interior. Estoy siguiendo yo una formación, es una peregrinación en Tierra Santa, pero nos ponen diferentes ejemplos, textos bíblicos, los vamos leyendo y hablaba, o sea, han sido 3 procesos. En el segundo proceso que vivimos se trató de romper una vasija. Entonces yo siento que ahorita en esta Cuaresma también sería hermoso poder decir, romper esa vasija implica dejar al hombre viejo y tú recibir a ese hombre nuevo, ¿sí? En esta Cuaresma date el gusto de romper con aquel hombre viejo, olvida sus malas costumbres, aquello que tú pudiste haber hecho, ve y pide perdón. Acaba con esa soberbia, haz a un lado esa soberbia y di, ok, reconoce que te equivocaste. Entonces tú, al poder ir, después, lo precioso de esta dinámica fue que tuvimos que pegar esa vasija. Se tiene que pegar. Entonces, conforme la vas tú pegando, vas viendo que algunos pedacitos, si te pones con mucha curiosidad, los puedes unir bien. Pero posiblemente al caerse se hace morona. Tratas de unir eso, pero le quedan huequitos. Pero entonces eso es ahí donde uno tiene que decir cuánto daño pude haber hecho, pero lo puedo resanar, lo puedo volver a tratar de unir. Entonces, por eso una tiene que aprender a pedir perdón y a perdonar, para que tú puedas entonces volver a armar esa vasija. A mí me encantó mucho eso. Y ahorita, hace 2 días, estaba hablando sobre la historia de José, el soñador. Nos la explica, nos las platica, pues ya sabemos que José el soñador pues fue vendido por sus hermanos y todo esto. Entonces es ahí donde uno dice, ¿cómo yo pude ser capaz de hacerle daño a alguien que quiero? ¿Cómo pude ser capaz de lastimar a quien es parte de mi familia o a ese amigo que yo decía que quería, pero a veces otros intereses nos mueven y lastimamos? O porque somos envidiosos, o porque somos egoístas, o porque somos soberbios, porque José era el predilecto de Jacob y sus hermanos estaban celosos de él. Entonces nosotros podemos entender, o yo de forma personal para mí, bueno, yo siempre digo yo porque no es que sea el yo, sino que aprendo, o sea, asimilo, discierno, y me gusta compartir la experiencia que yo tengo porque posiblemente a alguno de ustedes les pueda ayudar a poder vencer esa soberbia para poder trabajar con la humildad. Porque esa es nuestra principal, la humildad es la madre de todas las virtudes. Y esa solo Dios la otorga a quien de verdad Él escoge para que la viva. Entonces, para mí sí es importante poder hacerles ver y entender esto tan importante que es. Dice el Señor, y les voy a compartir un texto que es de Conchita Cabrera de Armida. Entonces, ella es beata y es algo que yo estoy también aprendiendo a conocerla y cómo es. Esto viene porque ella, en una de esas pláticas que tiene con Jesús, ella habla sobre la soberbia y el Señor le define todo esto. Y dice, este maldito vicio de la soberbia lo veo claramente reinar en el mundo. Y creo que a estas alturas, en estos tiempos, por soberbia, Ucrania, Rusia, están en guerra porque quieren el poder, porque quieren tener ser uno más fuerte, una potencia más fuerte que la otra. Qué tremendo es, cómo es posible que haya tantas muertes. Ya cumplió 1 año esa guerra de Ucrania. 1 año ya cumplió. Y dice aquí también, ¿y qué estragos hace aún sin advertirlo? Es un veneno oculto que mata el alma. Si no se pone a tiempo el antídoto de la humildad. Es el vicio rey, el vicio capital que arrastra a todos los vicios y hunde a tantas almas en el infierno.
Yo no quisiera estar en ese lugar. A mí no me gustaría estar ahí. Yo por eso intento a través de este programa, a través de las oportunidades que Dios y el Espíritu Santo me pueda permitir hablar sobre ser mejores seres humanos, para que evitemos estar en ese lugar que yo creo que no es nada bueno para nosotros. Le dice aquí el Señor: la soberbia es hija de Satanás, nacida de su mismo ser y madre general de todos los vicios. De la soberbia se deriva como causa natural todo desorden en las operaciones del alma y aún los mismos desórdenes materiales. Ella envenena los actos del espíritu y es la principal destructora de toda virtud y de toda santidad. Nosotros, a través del bautismo, hemos sido llamados por el Espíritu para vivir la santidad. Sin la acción del Espíritu Santo en nosotros, si no lo dejamos actuar, se los repetí la vez pasada, Él no podrá accionar en nuestro corazón, en nuestra alma, en nuestro interior, para transformarnos, para hacer esos nuevos seres, para dejar ese hombre viejo, como se los decía hace un rato, y darle entrada a ese hombre nuevo. Dice: se introduce e infiltra en lo más secreto del corazón del hombre, y cual sirena engañadora, con infernal malicia, lo adormece con la capa de la hipocresía y de la falsa piedad. Démonos cuenta todo lo que esa bendita, no es bendita, ¿verdad?, sino que es mala, la soberbia, porque la humildad es lo mejor que nos puede pasar. El Señor nos dice que la humildad, dice que sin humildad no puede haber obediencia, no puede haber pobreza ni pureza, que no caiga. La humildad es el camino, el fundamento de todas las virtudes, la sal y la vida de ellas, la tierra donde todas se producen. Entonces, por eso es importante que nosotros aprendamos a vivir la humildad. Para nosotros, por eso la vida espiritual es muy importante trabajar con ella, saberla llevar. Por eso a veces requerimos de la oración. La oración es el contacto directo con Dios. La oración es lo que nos ayuda a mantenernos en esa unidad con Dios. Porque a través de la Trinidad bendita, porque la Trinidad bendita nosotros la hacemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La estamos llamando. Con eso nos bautizaron. Yo te bautizo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Entonces, desde siempre esa Trinidad está con nosotros cuando hemos sido bautizados. Ahí entra también la acción del Espíritu Santo. Es que esto de la Trinidad es un misterio hermoso, es algo que no podríamos explicar concretamente, pero yo sé que al persignarme, Él está conmigo, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y los llevo aquí. Yo les decía hace 15 días, para mí el cielo existe, pero yo lo siento aquí en mi corazón, porque es ahí donde Dios está conmigo. Entonces nosotros debemos de entender que es importante para nosotros llevar una vida espiritual buena. La humildad permite a la persona ser digna de confianza, flexible y adaptable. En la medida en que uno se vuelve humilde, adquiere grandeza en el corazón de los demás, porque ha descubierto que ser hijo de Dios es un valor muy superior. Qué maravilla decir, soy hijo de Dios. Cuando una no se siente con esa alegría de decir soy hija de Dios, es porque una misma tal vez no nos lo han presentado, no nos lo han dado a conocer, o andamos tan ensimismados en el mundo, en nuestras actividades, que se nos olvida pensar en Dios. Yo estoy tomando un taller de lectura espiritual, y ahora en esta nueva fase que entramos ya casi para terminar este taller,
nos han pedido que ahorita ya prácticamente hagamos memoria al acostarnos de lo que hicimos durante todo el día. Cómo nos levantamos, si nos bañamos, si no nos bañamos, en fin, todo ese recorrido durante tu día. Y en ese momento en el que tú ya recordaste todo, al final se nos pide hacer una oración. Entonces, en esa oración es cuando yo he empezado a valorar en grande qué tan humilde o qué tan mal me porté. Porque sí, pareciera que todo es sencillo, pero no. El otro está muy atento para ponerte el pie y hacerte caer, hacer que pierdas esas cosas buenas. Si los santos que son santos dicen que también pecan más de 7 veces, pues imagínense nosotros, pues que tenemos una gran carga también, pero pues que tratamos de ser lo mejor posible. Tiende el Señor a los humildes, pero humilla hasta el polvo a los impíos. Esto también es un versículo que a mí también me agrada mucho, porque Él tiende a los humildes, o sea, Él los trata de cuidar, como lo decía ahí, es para Él tan importante. Y pues a los impíos, pues no, Él se tiene que portar riguroso como buen padre. Y dice, ¿por qué tanto orgullo en el que es polvo y ceniza? Entonces nosotros tenemos que entender que nacimos del barro, estamos hechos del polvo. ¿Y a dónde vuelve el polvo? A la tierra. Entonces en el Evangelio el Señor nos dice, recuerda que polvo, cuando nos ponen la ceniza, recuerda que polvo eres y en polvo te convertirás. Y sí, en efecto, cuando nuestros huesos, nuestro cuerpo se desbarata, encuentran polvo, entonces nosotros nos desintegramos. Pero pues ahí está la gracia del Señor, ¿verdad? Porque Él dice que nos va a volver a llenar va a ponerle nuevamente carne a esos huesos y vamos a salir y vamos a estar vivos una vez más, ¿verdad? Pero ya es para la vida eterna, para disfrutar una vez más y ahora sí, en forma definitiva, la presencia de nuestro Señor. Entonces, nosotros debemos estar con esa conciencia, con esa plenitud de sabernos que vamos a estar con Él siempre presentes, siempre lo va a estar. Yo digo que pues Dios está con nosotros, dice, ¿dónde está Dios? Dios está en todo lugar, en esencia, presencia y potencia. Esa es la primera pregunta que yo recuerdo que a mí me hicieron cuando yo aprendí el catecismo. ¿Dónde está Dios? Y yo respondía en automático, Dios está en todo lugar, en esencia, presencia y potencia. Yo no había entendido qué importancia tenía eso. Y sin embargo, a través de todo este camino que ahora tengo con mi Señor, he descubierto que es la esencia, que es la presencia y que es la potencia. O sea, digo yo, ¿qué más puedo pedirle, verdad? Así es, Jesús nos lo dice en Mateo 28:20. Nos dice, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. Entonces, es lo que nos está ahorita compartiendo la señora Elsa. Y es verdad. Entonces, ¿cómo le haremos para sacar la soberbia? Yo creo que pónganse a trabajar, sacar esa basura y para que poco a poco pueda entrar la humildad. Porque mientras tú sigas con tu comportamiento, tu expresión, tu actitud de soberbia, pues ¿cómo vas a demostrar la humildad? Trata de ir poco a poquito, ir sacando esa soberbia, trata de analizar cómo actúas, cómo respondes, cómo es tu comportamiento, para así, de esa manera, si estamos humildes, vamos a reflejar a Jesús. Porque Él mismo nos dice, aprendan de mí que soy manso y humilde de corazón. Y vuelvo a repetirles en Efesios 5:1, dice, como hijos amadísimos de Dios, esfuércense por imitarlo. Entonces hay que ir trabajando, sacar esa basura que es la soberbia para poder ser más humildes y nuestra actitud reflejarla con nuestros amigos, nuestros familiares, una actitud ser pequeños,
no crecernos y creer más superiores a los demás. Mis amigos, hemos llegado al final de este bonito programa. Si Dios lo permite, para el próximo sábado estaremos nuevamente con esta misión, con este compromiso. Y recuerden el Salmo 4:9 que nos dice: en paz me acuesto y enseguida me duermo, pues solo tu Señor me da seguridad. Y recuerden algo que todos sabemos: Dios es amor y te ama. Yo soy testigo del